Bueno, este video se me ocurrió hacerlo después de estar curioseando en internet y leer sobre un caso de un chico de tez negra de 14 años ejecutado en el año de 1944 en los Estados Unidos de Norteamérica. Todo empezó el 24 de marzo de 1944. George Junius Stinney Jr., un chico de 14 años nacido el 21 de octubre de 1929, comúnmente conocido como George Stinney, fue acusado de asesinar a dos niñas blancas. Mary June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8 años, que vivían en el condado de Clarendon, Carolina del Sur, salieron una mañana en sus bicicletas en busca de flores silvestres. Stinney y su hermana Ruffner estaban cuidando a la vaca de su familia cerca de las vías del ferrocarril próximas a su casa, cuando ellas se acercaron y les preguntaron: ¿pueden decirnos dónde podemos encontrar algunas de las flores de la pasión? A lo que Stinney y su hermana respondieron que no y siguieron en sus asuntos. Horas después, la familia de las pequeñas hizo el reporte de la desaparición y Stinney, como era un buen chico, quiso unirse al grupo de búsqueda. Al día siguiente, fueron encontrados los cadáveres de las niñas en una cuneta inundada con heridas en sus cabezas. Mary tenía una laceración de 5 centímetros encima de su ceja derecha y una laceración vertical sobre la izquierda. Ambas eran dentadas y profundas, y había un agujero que atravesaba directamente la cavidad craneal desde la que estaba en la frente. El hueso frontal, justo sobre la órbita derecha, también estaba definitivamente quebrado, según el informe de los examinadores médicos, agregando que además hubo 2 áreas laceradas y mayugadas en la parte de arriba de la cabeza que parecían haber sido causadas por un martillo. Hay una fractura perforada del cráneo debajo de cada una de ellas, decía el informe. En el caso de Berry, hubo una evidencia de al menos 7 golpes en la cabeza, lo cual, al igual que las lesiones de Mary, parecen ser producto de un instrumento sin punta con una pequeña cabeza redonda, del tamaño de un martillo. Algunas de estas solo habían rajado el cráneo, mientras que 2 perforaron agujeros contundentes en el cráneo. La parte de atrás del cráneo no era más que una masa de huesos aplastados. Aunque el médico forense no observó señales de abuso sexual en el cuerpo de Mary, los genitales de Berry estaban un poco hinchados y tenían un moretón leve. Los símenes de ambas niñas estaban intactos según el informe. Stinney dijo que la había visto antes de la desaparición a las 2 niñas, cosa que no debió haber hecho, ya que le costó muy caro esa declaración, porque provocó que lo acusaran de tal homicidio. Pocos días después, la policía llevó a Stinney y a otro de sus hermanos esposados, mientras sus padres no estaban en casa, ya que su familia había abandonado la casa durante la noche, por miedo. Un hermano fue puesto en libertad mientras que Stinney enfrentó el interrogatorio de la policía, sin la presencia de sus padres o un abogado, y fue puesto bajo juicio el 24 de abril en el tribunal del condado de Clarendon. El jurado estaba compuesto únicamente por hombres blancos, y no había quien testificara o diera pruebas a favor del pobre George. Él solo era testigo de cómo su vida se desmoronaba más a cada segundo, desde las 2:30 p.m. a las 5:30 p.m. que duró el juicio. Y tras solo 10 minutos de pensarlo, el jurado dio un veredicto de culpable. Stinney fue condenado a una sentencia terrible por tener 14 años, ya que debía ser tratado como un adulto según las leyes de Carolina del Sur en ese entonces, sin contar el racismo que había en esa época contra la gente de color. El castigo fue nada más y nada menos que una sentencia a muerte en la silla eléctrica. Mientras Stinney esperaba que llegara su último día, le dice a su compañero de celda, Wilford Hunter: no lo hice. ¿Por qué me matarían por algo que no hice? Y cuando llegó el día de su sentencia, el 16 de junio de 1944, Stinney fue llevado a la penitenciaría estatal de Carolina del Sur en Columbia, construida para acusados mucho más grandes. Las correas de la silla no quedaron ajustadas sobre el cuerpo
de 1.50 centímetros y 43 kilogramos de Stini. Se colocaron libros en el asiento para que pudiera sentarse adecuadamente. Entonces encendieron el interruptor. El cuerpo de Stini convulsionó, por lo que la máscara que le quedaba demasiado grande se soltó, y así su rostro quedó expuesto a más o menos 40 testigos, entre ellos el padre de las niñas asesinadas. A partir de este año, el caso volvió a ser abierto, ya que aunque no puedan traerlo de vuelta, sus familiares afirman que quieren limpiar su nombre. Si te interesó este caso, puedes investigarlo. Hay muchas cosas buenas que podrás hallar referente a todo esto. Dejaré el link de un video en la descripción que es parte de un film. En el video puedes ver con actores la ejecución de este chico. A mí en lo personal, después y durante de ver el video y leer la información que he buscado, sentí una rabia inmensa en contra de las personas inhumanas que fueron capaces de realizar tal acto de brutalidad, a la vez que una gran tristeza al ponerme en empatía con el pobre George y todos los niños o demás personas que han sido víctimas de varias mentalidades mediocres como estas. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Piensas que es culpable o no? ¿Que fue algo justo o injusto? Gracias por regalarme la atención de ver este video. Y si te gustó, puedes darle like, suscribirte y compartirlo. Trataré de estar subiendo videos en lapsos cortos de tiempo.